Cualquiera que te diga que al hacerte cristiano, tu vida va a ser más fácil, no te está diciendo la verdad. Cuando comprometes tu vida a Cristo, tu vida será satisfactoria, más alegre y llena de gozo. De eso no cabe duda. Pero más fácil, no, en lo absoluto. En algunos aspectos la vida se vuelve más difícil después de que hemos sido justificados por Cristo. Si escuchas a alguna persona que te diga que la vida cristiana es fácil, entonces estás oyendo a una persona que no entiende lo que es el proceso de la santificación. Alguien que no ha luchado con su propio pecado, que no ha recibido el rechazo de los que más aman y que no ha sufrido tribulaciones de parte del mundo, de Satanás y de su propia carne. Esta es una realidad que no te advirtieron cuando te presentaron el Evangelio. Pero este nuevo estilo de vida que tienes que aprender a conocer, ya que al ser cristiano vas a estar navegando en contra de una corriente sumamente fuerte en la que el mundo quiere arrastrarte. Y si no estás preparado, puedes ahogarte fácilmente. Shalom, soy Cristian Córdoba y esto es Vertical. Para poder comprender claramente cuál es nuestra identidad en Cristo y la realidad del estilo de vida que vamos a enfrentar, es crucial entender los términos doctrinales de justificación y de santificación. Cuando Dios nos rescata de nuestra condición decadente y de la condenación del pecado, la Biblia llama a esta doctrina la justificación. Este es un término legal o término forense en la Biblia que se define como un acto legal instantáneo de Dios en el que Él piensa que nuestros pecados son perdonados y que la justicia de Cristo nos pertenece y nos declara justos ante sus ojos. La justificación no quiere decir que Dios hace que nosotros, como impíos, seamos declarados justos, cambiándonos internamente y haciéndonos moralmente perfectos, porque entonces esto significaría que nosotros tendríamos méritos u obras propias de las cuales depender. Más bien quiere decir que Dios declara que los impíos son justos a su vista, no en base a sus buenas obras, sino en respuesta de su fe a Cristo. Pablo resume el concepto de justificación de esta forma. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Este acto de justificación no solo nos libera de la condenación del pecado, sino que también nos otorga las credenciales perfectas y justas de Jesucristo que son atribuidas a nuestra vida. Cuando decimos que Dios nos atribuye la justicia de Cristo, significa que Dios delibera que la justicia de Cristo nos corresponde o las considera como perteneciente a nosotros. Él reconoce esa justicia perfecta de Jesucristo en nuestra vida. En otras palabras, todos antes de Cristo apestábamos como trapos de inmundicia por nuestras acciones ante Dios. Y, al ser justificados, recibimos el aroma fragante de Cristo que nos hace ser agradables ante Dios. Una vez que fuimos justificados gracias al trabajo culminado de Cristo, pasamos a la etapa donde somos considerados santos. Sí, como lo oyes. Eres un santo, pero no esperes que te prendan velitas o te hagan un altar. Eres considerado santo porque después del ser justificado, pasas al proceso de santificación. La doctrina de la santificación es la obra progresiva en la que Dios, en colaboración con nuestra obediencia, nos hace cada vez más libres del pecado y semejantes a Cristo en nuestro tiempo de vida en este planeta. Pero para enfatizar más claramente la diferencia entre la justificación y la santificación, considera estas características. La justificación es una estancia legal ante Dios. La santificación es una condición interna en el creyente. La justificación fue una vez y para siempre. La santificación es un proceso continuo de por vida. La justificación es obra de Dios. La santificación es nuestra cooperación con Dios. La justificación es perfecta porque Dios es el autor. La santificación es imperfecta porque somos parte del proceso. La justificación es igual en todos los creyentes. La santificación es mayor en unos que en otros. Estas diferencias nos ayudan a entender que en el primer proceso de nuestra salvación, que es la justificación, todo es perfecto y sin ningún inconveniente, ya que Dios está a cargo de esta área. Pero en la santificación es algo diferente,
ya que envuelve nuestra participación en obediencia, lo cual hace que este proceso sea no tan perfecto como el anterior, ya que nuestra colaboración imperfecta hace que las cosas sean más difíciles. La santificación implica que hemos sido separados del mundo a pesar de que todavía vivimos en él. Es la transformación paulatina que ocurre en nuestro ser interior como resultado de la obediencia a la voluntad de Dios en nuestra vida. Mientras que anteriormente tu comportamiento daba testimonio de tu posición en el mundo, separado de Dios, ahora tu comportamiento debe dar testimonio de tu posición ante Dios y tu separación del mundo. Esta separación es lo que hace que la vida de un cristiano no sea fácil, ya que ahora debemos enfrentar nuestras vidas desde un punto de vista diferente que viene con un nuevo conjunto de valores, es decir, los valores de Dios. Estamos inmersos en un sistema mundial que propaga sus ideales y ataca a quienes no están a favor de sus preceptos mundanos. Antes de ser justificados por Cristo, aceptamos todo lo que el mundo nos enseñaba sin ningún cuestionamiento, ya que no conocíamos ninguna otra alternativa. Pero después de que somos salvos, nuestros ojos se abren a la verdad y podemos percibir las mentiras del mundo. Y luchar contra estas mentiras es lo que hace que la vida del creyente sea difícil. Ser cristiano es difícil porque una vez que somos salvos, somos como peces nadando río arriba contra la corriente del mundo que nos rodea. Es fácil dejarse llevar por la corriente. Lo difícil es ser diferente e ir en contra, a pesar de que el mundo te juzgue por no conformarte al resto. Aunque nuestros apetitos han cambiado, nuestra santificación puede ser un proceso difícil. Los amigos ya no nos entienden. Nuestras familias cuestionan nuestros nuevos compromisos y creencias. Aquellos que amábamos antes ahora nos marginalizan, nos rechazan, se enojan porque no éramos como éramos antes y se ponen a la defensiva por cualquier mención de Dios que intentamos compartir. No comprenden por qué ya no podemos continuar con nuestras viejas costumbres. Pero lo que hace que la vida cristiana sea más difícil es el hecho de que no solo estamos yendo en contra del mundo, sino que también estamos yendo en contra de nuestra naturaleza pecaminosa. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. A pesar de que hemos sido justificados, que hemos obtenido una nueva identidad en Cristo, que tenemos un nuevo pasado, un nuevo presente y un nuevo futuro, seguiremos batallando con nuestra pecaminosidad que hará que nuestra santificación no sea un proceso fácil por seguir. Este es un conflicto que hasta el gran apóstol Pablo tuvo que enfrentar. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pero existe una estrategia para que este proceso de santificación sea más llevadero y exitoso mientras que somos peregrinos en este mundo. Partiendo de la promesa de salvación que Dios profetizó en el libro de Ezequiel, encontramos una terminología que nos va a ayudar a entender mejor nuestra naturaleza. Además, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Vamos a utilizar los elementos que describe este pasaje para ayudarnos a establecer una estrategia que nos permita entender nuestra relación con Dios y con el mundo. En este pasaje se mencionan los elementos que se describen que son el corazón, el espíritu y la carne. Dios afirma que al justificarnos nos ha dado un corazón y un espíritu nuevo. Una persona que no ha nacido nuevamente se encuentra espiritualmente muerta y con un corazón de piedra. Y nuestro espíritu cobra vida únicamente cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida justamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos. Por otro lado, tenemos a nuestra carne que representa la parte física de nuestro ser que está relacionada con el mundo. La palabra griega para carne en el Nuevo Testamento es un término que a menudo puede referirse en las Escrituras con el cuerpo físico. Este cuerpo físico, como entidad funcional, es considerado por Pablo como todas las partes del cuerpo que constituyen una totalidad conocida como la carne, que es dominada por el pecado a tal grado que donde está la carne, todas las formas del pecado están igualmente presentes. Y por último está el corazón, que es influenciado por la información que recibe de nuestros pensamientos, creencias y cualquier fuente de información, ya sea piadosa o pecaminosa.
Estos tres elementos que definen a nuestro ser nos ayudan a entender qué es lo que debemos de conocer para que nuestra vida cristiana sea fácil o difícil, dependiendo de nuestra actitud e influencia. A pesar de que hemos recibido un nuevo corazón y espíritu de parte de Dios, también seguimos conectados con el mundo, que tiene la capacidad de influenciar nuestro corazón por medio de nuestros deseos carnales. Todo el tiempo estamos recibiendo estímulos e información del mundo a través de nuestros 5 sentidos. El inconveniente con nuestros estímulos es que vienen de un mundo contaminado por la influencia del mal y que ha sido corrompido por Satanás. No importa para dónde enfoquemos nuestra atención, ya sea principalmente por los medios de entretenimiento, la sociedad en línea o en persona, la política, las religiones y cualquier cosa que el enemigo ha logrado tergiversar para contaminar nuestra mente y causarnos conflictos internos con influencias malévolas. Y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esto quiere decir que tanto el mundo como Satanás son nuestros enemigos, que nos harán la vida imposible para frustrar o truncar nuestro proceso de santificación. Estos enemigos querrán que pensemos de la misma manera que ellos piensan, que aceptemos como normales las cosas perversas que ellos practican y que nos quedemos estancados con cualquier cosa que este mundo tenga para ofrecernos, que distrae nuestra atención de imitar a Cristo. Es por eso por lo que las Escrituras nos previenen para que no seamos influenciados por los estímulos e influencias del mundo. No améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Cuando somos contaminados por nuestra carne, caemos en comportamientos egoístas que inconscientemente nos colocan en una posición de querer ser como Dios. Si recordamos que fue Satanás el primero que trató de ser como Dios, para luego influenciar a nuestro representante humano, Adán, por el cual caímos todos en el pecado. Es por eso por lo que existe en nosotros una tendencia de querer tomar el lugar de Dios. Y es por medio de nuestra parte carnal que somos más propensos a rebelarnos y de afectar a nuestro crecimiento espiritual, aun cuando hemos sido redimidos. Es por los deseos de la carne que el mundo nos ataca fácilmente con deseos egoístas de satisfacer nuestras propias necesidades separados de Dios. Pero el hecho de que nuestra carne sea débil para ser tentada por el mundo o Satanás no quiere decir que tengamos que obedecer y rendir nuestra voluntad por cualquier cosa que el mundo quiera usar para contaminarnos. Recuerda que al estar en Cristo tenemos un nuevo corazón para no dejarnos llevar por la tentación tan fácilmente como era antes, ya que no teníamos ninguna opción porque estábamos muertos en nuestros pecados. Y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvos. Cuando escogemos seguir la influencia del mundo y Satanás por medio de nuestra carne, nuestras creencias y comportamientos serán afectados, produciendo resultados perjudiciales a nuestro crecimiento espiritual. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No existe absolutamente ningún beneficio en permitirnos dejar llevar por los deseos de la carne. Te puedes dar cuenta en ti mismo, antes de haber sido justificado por Cristo en tu carne, que nunca encontrabas satisfacción al querer saciarte con las cosas del mundo. La influencia del mundo siempre va a estar tratando de llamar tu atención por medio de tus deseos carnales.
Los mensajes de éxito, poder, dinero, sexo, entre otros, siempre te cegarán con la mentira de que si los buscas, serás feliz. Pero el gran problema con esto es que nuestra carne nunca estará satisfecha, no importa cuán apetecibles o buenas que parezcan las cosas o relaciones que el mundo tenga para ofrecerte. El fin de este engaño es querer apartar tu atención de la verdadera fuente de gozo y plenitud que solo se encuentra en Cristo. Lo único que vas a lograr al dejarte llevar por la carne es desilusión y decepción. Y lo peor del caso es que al seguir nuestra carne estamos haciendo las cosas que son desagradables para Dios. Aun cuando se traten de cosas buenas, nuestro deseo carnal siempre logrará tergiversar y manchar cualquier propósito bueno con una mala intención que contamina el corazón. Pero quiero que comprendas algo. Tu ser no se define únicamente en la carne. Como creyente, al ser justificado por Cristo, tienes una nueva identidad al ser hijo de Dios. A pesar de que la carne es parte de tu ser, no te define por completo. No estás obligado a dejarte influenciar por ella, ya que tienes un espíritu nuevo y vivo que habita en ti. Miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne a la ley del pecado. Vale la pena aclarar que Cristo te ha otorgado justificación por su gracia. Y el hecho de que tu caminar de santificación cristiano sea tan difícil y complicado, no quiere decir que tu salvación esté en riesgo, ya que el trabajo culminado de Cristo es inmutable. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dios nos ha proporcionado un espíritu nuevo por el cual podemos influenciar de una forma piadosa y no solo dejarnos llevar por la contaminación del mundo por medio de la carne. Al estar en Cristo podemos tener una comunión con el Padre y el Espíritu Santo que nos ayuda a cambiar nuestra forma de ver el mundo. Podemos dejarnos llevar por las influencias santificadas del Espíritu Santo al renovar nuestra mente por medio de la palabra de Dios. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Lo que Dios tiene para ofrecernos es completamente diferente a lo que el mundo pueda dar. Mientras que del mundo escuchas mensajes de lo que tienes que perseguir y sacrificarte para ser feliz, Dios promete que va a proveer para todas nuestras necesidades. Si permitimos que los estímulos e información del mundo definan lo que creemos y cómo debemos comportarnos, entonces seremos engañados por mentiras que nos llevarán a un comportamiento contrario a la voluntad de Dios. Es decir, que estaremos caminando conforme a la carne. Pero si nos dejamos llevar por el Espíritu Santo que mora en nosotros para definir nuestras creencias y comportamientos, entonces estaremos siendo influenciados por la verdad de Dios que nos hará cada vez más semejantes a Cristo. Y esto es caminar en el Espíritu. Digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Mientras estemos caminando en este planeta como creyentes, siempre tendremos dos fuentes distintas de información y estímulo que influenciarán nuestro corazón. Por un lado, el mundo y Satanás siempre tratarán de atacar nuestra carne para hacernos cristianos incompetentes, aturdiendo constantemente nuestro desarrollo espiritual. Pero por el otro lado está el Espíritu, que nos conecta con Dios y limpia nuestros corazones constantemente por medio de su palabra, presentándonos la verdad y renovando nuestra mente de todas las mentiras que hemos plantado por medio de la carne. Y estas fuentes de información siempre estarán en batalla la una con la otra, para tomar el dominio de nuestro corazón. Aquella que tenga más dominio y control en tu vida será la que tu corazón ponga más atención, aquella a la cual estés alimentando frecuentemente. Si puedes imaginar de un sentido figurado de que tu carne y tu espíritu son dos perros, aquel quien le des de comer y beber, aquel que le pongas más atención será más fuerte y el que va a acompañarte fielmente toda tu vida. El caminar según el Espíritu no significa que no vas a ser tentado a seguir los deseos de la carne. Significa que escogemos a no rendirnos a las tentaciones que nuestros enemigos puedan ofrecer.
Ser tentados no significa tampoco que no seamos santos. Simplemente demuestra que parte de nuestra naturaleza pecaminosa es que contamos con los deseos de la carne. Esta es la realidad que vamos a tener que sobrellevar mientras vivamos aquí en este planeta. Cuando caminamos por el Espíritu, significa que Dios va a transformar nuestras vidas a medida que permanecemos en oración, alabamos su nombre y nos sometemos a su voluntad cuando somos expuestos a su palabra por medio de las Escrituras. Esto nos hará lograr asemejarnos cada vez más a Cristo y apartarnos de Satanás y el mundo que ha logrado contaminar. Mientras que nuestro enemigo desea que pongamos nuestra atención en cosas temporales, en cambio, Dios desea que pongamos nuestra mente en lo eterno y perdurable, que son las cosas que permanecen para siempre, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Este proceso de santificación requiere sacrificio. Esta batalla interna espiritual es lo que hace que la vida de un cristiano no sea fácil. Es sencillo dejarse llevar por el corriente y seguir los patrones de conducta pecaminosa del mundo, pero Dios nos ama demasiado como para dejarnos llevar por la corriente. Y es por eso que nos rescató y proveyó con la capacidad de obedecer su voluntad. El crecimiento espiritual puede ser doloroso a veces, pero el cambio que experimentamos es siempre gratificante. A medida que crecemos en Cristo, nos damos cuenta de que Dios no está interesado de que nos conformemos a un conjunto de reglas por simple religiosidad. Él quiere que entreguemos nuestras vidas en sacrificio por causa de ese amor vertical que nos otorgó. Que entreguemos nuestras vidas en totalidad a través de la obediencia y de la confianza para encontrar descanso en su voluntad. Si realmente comprendes la profundidad del colosal sacrificio que Dios hizo para salvarte, entonces una vida enfocada en caminar en el Espíritu sería tu única alternativa como muestra de gratitud a ese amor vertical sacrificial que otorgó por ti, a pesar de que no sea fácil vivir esta vida cristiana. Espero que haya sido de bendición este mensaje y de ser así compártelo con aquellos que Dios te ponga en tu corazón. Si quieres recibir notificaciones de nuevos videos acerca del amor vertical de Dios, no olvides de suscribirte a este canal, al igual de activar la campana de notificaciones. Y apreciaría tus comentarios. Hasta la próxima. Pero mientras tanto, sé un reflejo de ese amor vertical al mundo.